Hola chicos, bienvenidos a su clase de circunferencia. Lo que tenemos aquí decimos la circunferencia. ¿Qué elementos podemos encontrar en la circunferencia? Nosotros decimos, sabemos que O es el centro de toda circunferencia, en este caso. Tenemos que AB, BC y AC son arcos en esta figura. R es los radios respectivos. AB en este caso es la cuerda. Este segmento, si yo trazo desde el centro hacia la cuerda, tiene que caer perpendicularmente y va a caer en el punto medio, ya que si yo me doy cuenta ese sería un triángulo isósceles. Ahora, al caer en el centro, este ángulo sería igual a este ángulo y este arco se dividiría en dos partes iguales. Ahora, esta parte final que yo le he denominado PD se le denomina flecha o ságita. L, en este caso L1, es una tangente. La tangente es aquella línea que pasa por un punto en la circunferencia. C, en este caso, sería un punto de tangencia. L2 es la secante. La secante es aquella línea que corta en dos puntos a la circunferencia. Posiciones relativas entre dos circunferencias. Nosotros decimos que tenemos circunferencias tangentes, tangentes interiores, en este caso. Ahora, si yo digo que estas dos son tangente interior, en este caso, si a mí me preguntaran AB, yo diría AB es el radio de la circunferencia mayor menos el radio de la circunferencia menor. En este caso son tangentes exteriores. Y yo diría, si a mí me preguntaran por la distancia de A hacia B, en este caso son los dos centros, yo diría es la suma de los radios. Y esta es un tipo de tangente secante. Y si me preguntara por la distancia entre los centros, en este caso la distancia de B, yo diría que está comprendida entre la diferencia de los radios y la suma de los mismos. Ahora, algunos teoremas fundamentales que tenemos dentro de este tema, decimos, si yo del centro trazo hacia la recta tangente, en este caso, siempre va a caer perpendicular. Segundo caso, si yo tengo dos rectas tangentes y yo tengo una recta que pasa por el centro, yo diría que estos dos ángulos son iguales. Listo. Y que la suma de este ángulo más este arco debería sumar 180. En la tercera, ¿qué decimos? Si tenemos que estos dos arcos son iguales, estas dos cuerdas también son iguales. Otra cosa, si yo trazara esta parte acá perpendicularmente a esto, estos también serían iguales. La distancia del centro hacia la cuerda en ambos casos sería igual. Ahora, si pasamos a ángulos asociados a la circunferencia, decimos, tenemos el ángulo central. Si tenemos que el ángulo está ubicado en la parte central, el arco es el mismo valor que el ángulo. El ángulo inscrito, si en este caso el arco AB va a ser el doble de ese ángulo inscrito. Ángulo semi-inscrito, para el mismo caso, yo digo, este arco que se ha formado sería el doble de ese ángulo. Ángulo exterior, que tenemos con el ángulo exterior, decimos, para hallar ese alfa que a mí me piden, yo voy a tener que restar el arco AB menos el arco CD, dividirlo entre 2 y me va a dar el valor de alfa. En el caso de que tengamos dos secantes, en el caso de que tengamos dos tangentes, que voy a decir, si te das cuenta, AB y AB. En este caso, AB con un arco mayor y AB con un arco menor. Entonces yo le voy a dar valores. Le voy a poner X, le voy a poner Y. Y yo digo, X, para el caso de alfa, va a ser igual a X menos Y dividido entre 2. También debo recordar
y como estoy en una circunferencia, la suma de x más y debe darme 360. Ahora chicos, seguimos. 5. Ángulo interior. Decimos, ¿qué pasa cuando tenemos dos cuerdas que se están intersectando? Nosotros decimos, este alfa va a ser la semisuma de esos dos arcos, o sea, AB, CD entre 2. Listo. Ahora, si pasamos a la práctica, acá he puesto primero la pregunta 3, ¿qué dice? Si esta circunferencia, su radio vale 12, esta circunferencia B y esta circunferencia del centro C, no conozco sus radios, me piden determinar el perímetro que se forma al unir el punto A con el punto B con el punto C. Ahora vamos a colocarle, ya que A tiene un valor, vamos a colocar en este caso R, vamos a colocarle acá una R con mayúscula. Listo. Mira, ya tenemos el lado de C que vale R y R. Recordad que el perímetro es la suma de todos los lados. Mira, si yo me enfoco aquí a AC, me doy cuenta que desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia es el radio. Pero mira, para que sea completo el radio, este tendría que llegar del centro hacia el otro punto de la circunferencia más grande. O sea que aquí este vale R y desde A hasta C vale 12 menos R. Lo mismo voy a hacer para el caso de acá. Si yo trazo el radio, que va a ser, sería 12, pero este vale R minúscula. Entonces este ladito de acá valdría 12 menos R. Si yo sumo al final lo que me piden que sería el perímetro, voy a obtener 12 menos R, 12 menos R también, y acá la suma de estos dos radios. Si me doy cuenta, estas R se van a eliminar y quedándome un total de 24 como respuesta. Para la pregunta 1 me dice hallar la flecha o sajita de esta cuerda AB. Mira, para hallar la flecha o sajita yo tendría que trazar el radio por la cuerda, sabiendo yo que esta va a llegar perpendicularmente y va a llegar en su punto medio. Me dicen que AB vale 6, o sea que acá va a ser 3, acá va a ser 3. Listo, para yo tener la flecha o sajita, para yo poder obtenerla, lo que necesito es unir de O hacia B y decir, desde el radio acá, que sería 5, esto también sería 5. Y ahora yo tengo un triángulo rectángulo bastante conocido, que es el de 3, 4 y 5. Recuerda que la flecha o sajita era desde el punto de la cuerda hasta el final del radio, o sea, este X. Si todo el radio vale 5, para mí también vale X más 4. En este caso, ¿qué es lo que me piden? ¿Cuánto va a valer la flecha en este sentido? Va a valer 1 centímetro en esta pregunta. Pregunta 2. Me dice, del siguiente gráfico calcular PT. A ver, yo tengo que saber que los puntos de tangencia se forman cuando pasa una recta tangente. Y si yo tengo dos rectas tangentes a una circunferencia, esas dos son iguales. Vamos a ver. Si yo me enfoco en la figura más pequeña, yo digo, desde E hasta D, los dos están siendo una tangente de esta figura pequeña. Y desde E hacia T sería otra tangente. Recordad que los puntos de tangencia en esta pregunta son C, P, D, B y T como puntos de tangencia. Y este E en este caso es la intersección de esta recta que está pasando por ahí. Ahora, ¿qué más tenemos? Yo puedo decir, para la figura grande,
si me doy cuenta, tengo dos tangentes pequeñas, desde E hacia C y desde E hacia P. O sea que al obtener esas dos tangentes yo voy a decir que esto vale 2. Correcto. Al igual que yo podría decir acá, si le pongo un nombre, por decir una OT y OB, las dos son tangentes de esa figura pequeña, entonces serían igual. Pero no es el caso porque no lo necesito. Ahora, yo ya te mencioné que la figura pequeña, desde E hacia D es tangente, desde E hacia T son tangente, entonces son iguales. Si desde E hacia D vale 7, desde E hacia T valdría 7. Entonces yo digo 7 es igual a 2 más X, que es lo que me piden en este caso. Entonces X va a valer 5. O PT va a valer 5. Pregunta 4. Decimos, calcular ET si tenemos que en una circunferencia trazamos el punto exterior E, se traza una tangente ET y una secante EAB, recordad el orden, EAB. Listo. ¿Qué más tenemos? Me da una condición que si AB vale 8 y 2 veces AE vale 8, o sea que AE vale 4. Listo. En este caso me dicen que este es el centro. El centro, si yo trazo a una tangente, va a caer perpendicularmente en 90 grados. ¿Qué más tengo? Que esto es el radio, correcto. Ahora, si AB, que es el diámetro, vale 8, o sea, el radio va a valer la mitad. Listo. Si yo me doy cuenta, estoy en un triángulo rectángulo, cuando yo puedo utilizar Pitágoras y encontrar el valor de ET. Pero para hacerlo más sencillo, yo debo recordar un triángulo notable de 30 y 60. Recordad que el ángulo de 30 mira siempre a un valor, mientras que la hipotenusa mira al doble. Así reconoceremos rápidamente este triángulo. Entonces yo digo, si 30 y 60, listo. Mientras que 30 está mirando acá, o sea 4, el ángulo de 90 está mirando 2K, o sea 8. Y el ángulo de 60 está mirando a K raíz de 3. Entonces, como respuesta obtendré yo K raíz de 3, o sea 4 raíz de 3. T vale 4 raíz de 3. Listo. Para la pregunta 5, decimos, yo tengo que AB es paralelo a CD y EB es paralelo a AD. Mira, las paralelas en una circunferencia hace que los dos arcos sean iguales. En este caso, x menos 20 será igual a 140 menos x. Pero ya que estos dos también son paralelos, este también va a valer 140 menos x o x menos 20. Vamos a ver. Primero, ya dije que estas dos son paralelas y las voy a igualar. ¿Para qué? Para saber el valor de x. Porque posteriormente me piden desde E hasta C y yo tengo que encontrar primero x para después obtener cada arco. Listo, yo digo x menos 20 igual 140 menos x. Aquí voy a obtener un valor de x de 80. Listo. Si me doy cuenta, entonces desde A hasta C va a valer 60. Desde A hasta E va a valer 60 también, porque ya hemos mencionado que son iguales. Este va a ser 60 igual que este, y estos dos son iguales, también valdrá 60. Ahora me piden desde E hacia C, o sea 120. Para la pregunta 6 que tenemos, decimos, en una circunferencia tenemos el centro O y nos piden hallar el ángulo ATP. Mira, en primer lugar yo digo, si tengo el centro, lo mismo que la pregunta 4, y yo tengo una recta tangente, y si voy a trazar la recta, esta recta caerá en 90
en 90 grados. Listo. ¿Qué más puedo hacer? En primer lugar, del centro a cualquier punto de la circunferencia es radio, del centro a cualquier punto es radio. O sea, nos encontramos en una figura, en un triángulo que es isósceles, donde yo digo que x más 27 es igual a 90, donde x vale 63. Para la pregunta 7 digo, si AP vale 24, calcular el perímetro de el triángulo ABC. En primer lugar, yo sé que AP y AR son tangentes. Recordad, si las dos son tangentes de una misma circunferencia, su valor es el mismo. Listo. A ver, este de aquí, este punto, es un punto de tangencia. Ya. Recordad acá, cuando las dos tangentes pasan en una misma circunferencia, son iguales. O sea, en este caso, estas tangentes son iguales. Yo le puedo poner A y yo le puedo poner A. Lo mismo para acá, yo le puedo poner B, yo le puedo poner B. Pero yo sé que desde A hasta B vale 24, o sea que esto vale 24 menos B. Lo mismo desde A hasta R, ya que las dos son iguales. 24, en este caso quitándole A. A ver, yo sé que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a sumar 24 menos B más 24 menos C, y al final voy a sumar este tercer lado, A más B, obteniendo un valor de 48. Para la pregunta 8 que tenemos, me da ese gráfico y me piden calcular X. A ver, yo decía que cuando tenía una circunferencia y trazaba las tangentes, este ángulo con este arco suman 180. En este caso yo no tengo una circunferencia, sino una semicircunferencia. Entonces el ángulo con el arco deberían sumar 90. Entonces, como yo no tengo el valor de este arco, le voy a llamar 90 menos x. Listo. ¿Qué más puedo hacer? Lo que tengo aquí es un ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito vale la mitad del arco. O sea, esto sería 90 menos x sobre 2. ¿Qué más debo hacer? Sumar esos angulitos e igualarlos a 180. Yo diría 2x más un x, 3x, más 90 menos x dividido entre 2 debería llevarme igual a 90, ya que estamos en un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Una suma. Sería 6 más 90 menos x, y este 2 que quedaría de denominador va a pasar a multiplicar. Ahora que obtengo aquí que 5x equivale a 90, o sea que x va a valer 18. Para la pregunta 9 me piden calcular también el valor de x y me dicen que cm es igual a c. Lo que yo tengo aquí es un triángulo circunscrito a una circunferencia. Me dicen que ese es el centro. Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos tangentes, en este caso AP y AR, que son iguales, y trazo una recta que pasa por en medio de la circunferencia? Se van a formar que estos dos ángulos son iguales. Correcto. Entonces, como a mí me piden x y me dan que estos dos valores son iguales, voy a ponerle que este vale alfa y que este vale alfa. Y voy a mencionarte que como los dos son iguales, este angulito de acá va a valer alfa menos x. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, alfa menos x más x me daría alfa como ángulo exterior. Y este ángulo también sería el mismo, sería alfa menos x. Listo. Si yo me doy cuenta en lo que
queda de la figura, yo podría decir la suma de estos dos ángulos equivalen a la suma de estos dos ángulos, que este también es alfa. ¿Por qué? Porque es un ángulo opuesto por el vértice, o sea que son iguales. A esta le llamamos la propiedad de la mariposa y nos dice que esos dos ángulos que tienen un vértice en común, esos dos ángulos sumados son iguales. Yo digo alfa menos x más 90 es igual a alfa más x. Si me doy cuenta, alfa no me interesa, se elimina, el x pasaría a sumar, dándome 90 igual a 2x, donde x vale 45.